La disciplina de las relaciones internacionales, cuyo objeto de estudio es la sociedad internacional, que según Stanley Hoffman consta del conjunto interestatal y de la sociedad transnacional, es sujeto de un proceso de organización internacional, el cual conduce a la institucionalización de la disciplina, generando una serie de productos como lo son las organizaciones internacionales, las alianzas y los regímenes internacionales. Las organizaciones internacionales son asociaciones de estados constituidas a través de tratados, en virtud de los cuales están dotadas de una estructura orgánica propia. Asimismo, son reconocidas como sujeto de derecho internacional, por lo cual están capacitadas para celebrar tratados. Se constituyen con el fin de gestionar asuntos generales o específicos de interés colectivo. Un ejemplo es la ONU, cuyo antecedente es la Sociedad de Naciones. Una alianza, según Jack Snyder, es un acuerdo estrictamente militar de asistencia recíproca en caso de guerra. Un antecedente de las alianzas es la diplomacia de congresos. Un régimen internacional es un conjunto de principios, normas y procedimientos de toma de decisiones alrededor de los cuales convergen las expectativas en un área específica de las relaciones internacionales. Ahora bien, en la disciplina de las relaciones internacionales se destacan tres paradigmas: el realista, el liberal y el neomarxista. Para los realistas, las organizaciones internacionales son poco confiables y poco efectivas a causa de seis razones. Primero, no tienen la capacidad de modificar las actuaciones de los estados, quienes son los actores centrales del sistema internacional. Segundo, las organizaciones internacionales funcionan como medios para que los estados que se caracterizan por ser racionales alcancen sus intereses. Tercero, las organizaciones internacionales no están en la capacidad de solucionar el estado conflictivo que es natural al sistema internacional. Cuarto, la guerra es parte de la esencia de los estados y ninguna organización internacional está en la capacidad de cambiar esa realidad. Quinto, ninguna organización internacional en la actualidad toca temas de alta política, es decir, de seguridad nacional, y esto es lo que realmente le daría relevancia a una organización de este tipo. Sexto, son escépticos ante la posibilidad de un gobierno mundial o de una federación de estados. Para los liberales, las organizaciones internacionales son una forma deseable de cooperación, además de que éstas poseen autonomía. Para ellos, las organizaciones internacionales pueden explicarse a partir de cuatro premisas. Primero, no solo los estados son actores del sistema internacional. Tanto las organizaciones internacionales como las organizaciones no gubernamentales y las grandes empresas hacen parte de los actores relevantes del sistema. Segundo, los estados no son racionales, pues su interés no está siempre definido, a causa de que dentro de un estado pueden ejercerse presiones por parte de diferentes grupos. Es probable que la política interior de un estado obedezca a los intereses de grupos y no precisamente del estado en su totalidad. Tercero, en las relaciones internacionales no solo se dan procesos de conflicto, sino también de cooperación. Las organizaciones internacionales son mecanismos de solución a problemas comunes. Cuarto, los únicos temas relevantes no son los de la alta política. El neomarxismo ve a las organizaciones internacionales como un mecanismo para doblegar a los estados débiles. Son medios que utilizan las potencias para legitimar su forma de actuar frente a los países más pequeños. Para los realistas, las alianzas cumplen un papel disuasivo y son, a su vez, un factor necesario para que se genere estabilidad. Un ejemplo de la posición realista frente a las alianzas puede verse en la Guerra Fría, pues en esta se conformaron dos alianzas, la OTAN y el Pacto de Varsovia, las cuales actuaron como disuasoras en tal conflicto, evitando así que se desencadenara una guerra sistémica. Para los liberales, las alianzas, lejos de causar estabilidad, pueden favorecer el desarrollo de conflictos. Estos están específicamente en contra de las alianzas ofensivas, ya que proscriben la guerra. La Primera Guerra Mundial es un ejemplo de la visión liberal, pues lo que empezó como un conflicto entre los estados balcánicos, a causa de la formación de alianzas en torno al mismo, desencadenó la Gran Guerra.
Para los neomarxistas, las alianzas las conforman los estados poderosos para mantener su capacidad coercitiva sobre los estados pequeños. En la Guerra del Golfo, la OTAN intervino en Kuwait para interferir en la ocupación que adelantaba Irak en dicho país. Este hecho, analizado desde la perspectiva neomarxista, tendría fines netamente económicos, pues el fin de los estados occidentales sería obtener recursos petrolíferos. Para los realistas, los regímenes internacionales son la materialización de la voluntad de las potencias, pues éstas tienen el suficiente poder estructural para determinar las reglas. El régimen internacional de lucha contra las drogas ejemplifica la posición realista mencionada, pues son las potencias las que determinan cuáles son los problemas que deben manejarse dentro de la agenda internacional. Para los liberales, los regímenes internacionales son propicios para la discusión y la solución de temas específicos, pues generan una cantidad de información suficiente que determina cómo debe ser la conducta de los actores frente a cierta circunstancia. Esto mitiga la posibilidad de conflicto. Desde la visión liberal, un régimen como el de comercio de aranceles genera interacciones entre los estados, lo cual conlleva cooperación e interdependencia entre los mismos. Para los neomarxistas, los regímenes internacionales son una estrategia de las grandes potencias capitalistas de Occidente para perpetuar la estructura del sistema. Así, los estados imperialistas buscan sustentar la explotación de los estados en vía de desarrollo. Desde la óptica neomarxista se pueden analizar regímenes medioambientales, dado que como para las potencias como Estados Unidos, dada su producción industrial y puesto que priman sus intereses económicos, no están dispuestas a hacer parte de protocolos como el de Kioto, pues este regula sus emisiones de dióxido de carbono.